Socios, buenas noches. Qué gusto me da verlos, qué gusto me da que se hayan conectado a la capacitación del día de hoy, que les garantizo que va a estar buenísima y que nos va a aportar muchísimas cosas. Y para eso, pues me tocó el honor, el privilegio de presentar pues a nuestra capacitadora, a nuestra oradora del día de hoy. Ella es Betania Pavón. Nuestro proyecto es participante, pero ya muy pronto nos va a dar la sorpresa de estar subiendo de rango. Además de que es motivador Platino Premier, la verdad es que ha crecido muchísimo y he tenido la fortuna de ser testigo de ese crecimiento, de ser testigo de todo ese empeño que ha puesto, toda esa resiliencia que ha tenido para realizar este proyecto y para crecer como persona, como empresaria, como amiga, como aprendiz, como muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí de verdad es un honor presentarla. Y bueno, pues ya no le quiero quitar más tiempo porque créanme que lo que nos va a aportar el día de hoy es de gran valor y sé que a todos nos va a encantar. Beta, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos tu tiempo, por darnos tu conocimiento y pues te dejo cámaras y micrófonos. Al contrario, Carlita, muchísimas gracias a ti por esa presentación. Para mí ha sido todo un privilegio, un honor poder trabajar contigo. Y pues bueno, vamos a empezar nuestra capacitación del día de hoy. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y bueno, voy a compartirles mi presentación. Nada más si me avisan si la pueden ver. Denme un momentito. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me avisan, por favor? Sí, se ve perfectamente, Beta. Excelente. Pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar justamente sobre lo que es la libertad financiera y pues cómo llegar a esa libertad financiera. Y para empezar esta capacitación, sí les quiero decir que para llegar a la libertad financiera es muy importante tener pues este cambio personal, comenzar a desarrollar nuestra mentalidad y sobre todo el cómo llevamos esa relación con el dinero. Y entonces para esto, yo les quiero preguntar, ¿consideran importantes sus finanzas o consideran que son importantes sus finanzas? Y la segunda pregunta es, ¿te haces cargo y responsable de tus finanzas o las llevas ahí a la deriva? Porque déjame decirte algo, tú eres el único responsable de tus finanzas. Y al día de hoy tienes dos opciones. La primera es, pues, dejarlas allá a la deriva y esperar a que alguien más te salve o se haga responsable, es decir, que esperes que el gobierno te mantenga, que estés esperando sacarte tal vez la lotería o que alguien te herede para que puedas resolver para poder resolver tus finanzas, que esperes que tal vez algún familiar o un hijo te mantenga, o bien que te hagas consciente y que aceptes el hecho de que tú eres el único responsable, que tomes el toro por los cuernos y digas, ok, el día de hoy yo pues voy a iniciar este viaje hacia unas finanzas saludables, ¿no? Y entonces, aquí el resultado va a ser descodificar justamente esos paradigmas erróneos que tenemos al generar dinero o al generar un ingreso, el aprender a crear un nuevo estado mental y sobre todo el abrirnos a esa prosperidad, pues que todos esperamos, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría empezar con esta parte sobre la libertad financiera, que yo sé que dentro del proyecto, dentro de nuestro negocio, hemos escuchado la parte de la libertad financiera. De hecho, yo te quiero
Yo te quiero contar que aquí en este proyecto fue donde descubrí lo que era la libertad financiera. Y aquí me gustaría que por favor alguien participara conmigo y me dijera para ustedes quién es qué es, qué es la libertad financiera. Si alguien quiere participar y me dijera para ustedes qué es la libertad financiera. Mm, El líder Luis sí, Ángel está levantando la mano. Adelante, líder. excelente. Adelante, líder. Para mí es que mis gastos se cubran con ingresos residuales. Ok, muy bien, excelente, líder. Muchísimas gracias por compartirlo. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Hola, buenas noches. Para mí la libertad financiera, pues es poder vivir un tiempo largo necesario sin estar realmente trabajando bajo los órdenes de nadie y tener para vivir como estoy acostumbrada a vivir. Excelente, Lulu. Muchísimas gracias. Y sí, exactamente. A través pues de varios libros, de conferencistas, de autores, de los cuales pues estuve buscando, yo les voy a dar mi definición de libertad financiera, pero al final todos coinciden en algo, en la parte del dinero, en la parte del tiempo y en la parte de la libertad. Y entonces, para mí, la libertad financiera es tener el suficiente dinero para gastar y no necesitar gastarlo, tener el control de mi tiempo y el control de mi libertad. Es decir, que mi ingreso no dependa de alguien más, que no me digan cuánto tengo que ganar, que no haya un tope, que no me digan qué días tengo que descansar o qué días puedo yo tomar vacaciones, que yo decida cuándo hacerlo y con quién pasar mi tiempo. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede o por qué no llegamos a esta libertad financiera o qué es lo que se interpone? ¿Cuáles son esos 4 obstáculos para llegar a esta libertad financiera? El primero de ellos es justamente las creencias limitantes. Entonces, hoy yo te quiero preguntar, ¿qué creencias tienes respecto al dinero? ¿Qué fue lo que escuchaste? ¿Qué te han dicho? ¿Por qué? Porque por lo general, esta lista que tú ves en pantalla son como las más comunes, las que se escuchan allá afuera, y la primera de ellas es esta, que el dinero no es importante o que el dinero no da la felicidad. Yo aquí te digo, si el dinero no es importante, ¿por qué la gente allá afuera pasa más de 40 horas a la semana trabajando si el dinero no es importante? O si el dinero no nos da la felicidad, te quiero poner aquí un ejemplo. ¿Tú crees que el, en este momento pagarte un viaje a donde tú quieras, a Cancún, a Los Cabos, donde tú quieras, no te va a dar la felicidad? El estar allá, el pasar tiempo con tu familia, el tener tiempo para ti, o simplemente el hecho de comprar un regalo, el hecho de poder llevar a tus hijos, a tu familia al cine, esos pequeños momentos donde tú pagas, por supuesto que te dan la felicidad. Ahora, otra cosa, que el dinero corrompe, que el dinero te hace malo o que el dinero es sucio. Y aquí algo que yo he entendido es que simplemente el dinero va a potenciar lo que tú ya eres. Es decir, si tú eres una persona que le gusta ayudar a los demás, que está en esta parte de las causas benéficas, ¿qué crees que vas a hacer si tienes dinero? Pues evidentemente vas vas a sumar a los demás. Sin embargo, si eres una persona que es indiferente a estas cuestiones o algo así, pues evidentemente tu actitud va a ser otra, ¿no? Ahora, la siguiente, ¿qué creencias
tienes respecto a ti. Porque sí, la creencia que tienes respecto al dinero es bien importante, pero lo que pienses y lo que creas de ti lo es aún más. Entonces, si tú piensas que no eres bueno con el dinero, si tuviste si hubo algo que te marcó de pequeño, que tuviste una mala experiencia y que piensas que no hay suficiente dinero para todos o que bien no puedes tenerlo todo en esta vida y esta parte tiene que ver con algo, con el hecho del merecimiento, yo aquí te preguntaría, ¿por qué no puedes tenerlo todo en esta vida? Allá afuera hemos escuchado que o tienes un buen trabajo pero no tienes tiempo, o tienes tiempo pero no puedes tener dinero, no sé. Entonces, ¿por qué? Porque hay que quedarnos con esa mentalidad de únicamente tener una rebanada del pastel y no tener todo el pastel completo, ¿no? Entonces, recuerda que tus creencias siempre, siempre van a gobernar tu comportamiento. La segunda creencia es la actitud complaciente de vivir por inercia en la comodidad. Y esto se reduce simplemente a quedarnos en nuestra zona de confort. Es decir, aquí las personas no quieren hacer un esfuerzo, prefieren quedarse en el lugar donde están. Y yo te preguntaría, ¿realmente esto es una zona de confort en donde tú no estás, pues de alguna manera bien, donde todo el tiempo estás en esta incertidumbre, en esta inseguridad, donde no estás creciendo y no tienes estos desafíos y evidentemente tienes ese miedo a perder el control de la zona en la que estás, ¿no? Entonces, muchas veces por evitar el cometer errores, pues no nos atrevemos, no estamos creciendo. Entonces, lo que yo te digo aquí es que evitar el error es estar evitando el éxito. Ahora, esta frase, créeme que me quedó muy, muy grabada, y es que las soluciones más efectivas son las más incómodas porque van a exigir cuestionar nuestros hábitos y sobre todo cuestionar nuestras creencias. Y entonces cuando entramos pues en esta confrontación con nosotros mismos, es cuando nos cerramos y entonces decimos, no, yo aquí estoy bien, ¿para qué me esfuerzo o para qué hago algo más, no? Sin embargo, si tú estás en búsqueda pues de esta libertad financiera o de generar más ingresos, recuerda esto, que tu economía personal va a mejorar cuando tú hayas mejorado, no antes, ¿no? La número 3, justo son los malos hábitos financieros. Y no sé si ustedes conozcan o les haya pasado que justamente llegando a la quincena, uno o 2 días antes de la quincena, llegan rascándola así, pero apenitas llego, ¿no? ¿Esto por qué sucede? Justo porque no planificamos esos gastos, no planificamos nuestras finanzas y se vive al día. Ahora, otro error es también el depender únicamente de una sola fuente de ingresos. Y esto lo voy a tocar un poquito más adelante y más a profundidad del por qué dependemos únicamente de una sola fuente. Es decir, no diversificamos. Gastamos más de lo que ganamos. Y otra parte es la gestión de emociones que allá afuera no nos los enseñan. No nos enseñan ni las finanzas ni la gestión de las emociones. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo estoy mal, estoy triste, estoy pasando por un mal momento, que me hicieron enojar, que porque ya pasó la mosca, ya me enojé, ya me puse triste, hacemos esta shopping terapia, que estoy segura que alguno de nosotros lo hemos hecho, y lo confieso, yo también lo he hecho, ¿no? Entonces, simplemente recuerda que tu saldo bancario no es fruto de la casualidad, no es fruto de que el universo así lo quiso, porque por simple casualidad, o sea, es simplemente el resultado de tus hábitos, de esos malos hábitos financieros. Y aquí yo te quiero dar,
pues un tip para evitar esta shopping terapia, ¿no? Y es que te preguntes esto, te hagas estas preguntas inteligentes, ¿no? La primera es, si el gastar dinero en esto me hará más rico o me va a hacer más pobre. Y tú me vas a decir, Betania, qué exagerada eres, ¿cómo cómo es que me puede hacer más rico? Te voy a poner un simple ejemplo. Si ese cafecito diario de la mañana que te compras, tú sacas la cuenta al final del mes, te darás cuenta que esa cantidad la podrías invertir en otra cosa o para un negocio. Y entonces ese negocio sí te hará más rico a un mediano y a un largo plazo. Sin embargo, si tú simplemente no te haces consciente de este pequeño gasto, créeme que a un largo plazo sí te va a afectar. La segunda es que te preguntes si realmente quiero comprarlo o únicamente pretendo sentirme mejor. Es decir, esta compra que voy a hacer realmente la necesito, realmente, realmente la ocupo, o sea, es importante hacerla o simplemente es en el momento porque porque me va a hacer sentir mejor. Si la respuesta es que me va a hacer sentir mejor, entonces déjalo y pues no lo compres, ¿no? Ahora, otro consejo que yo te puedo dar es que anotes todo lo que gastes en un día. Es decir, que lleves una libretita contigo y en esa libretita, en un solo día, anota todo lo que compraste. Si compraste tal vez, no sé, un chicle, unas galletas, lo que sea, lo vayas anotando. Y al final del día, la revises en tu casa. Una vez que tú hayas revisado qué fue lo que gastaste y cuánto fue lo que gastaste, te vas a dar cuenta que a veces hacemos gastos que no se necesitan, que no se ocupan y simplemente fue por el antojo o o a veces ni siquiera sabes el por qué lo compraste, ¿no? Entonces, una vez que tú saques esas cuentas de cuánto fue lo que gastaste en ese día, te vas a hacer ese hábito y te vas a hacer más consciente en lo que estás gastando y en lo que realmente es importante. Y bueno, el número 4 es la falta de educación financiera, ¿no? Y como te mencionaba, allá afuera pues en el sistema tradicional, no nos enseñan esta parte de de los buenos hábitos financieros, de mantener unas finanzas, pues, saludables. Y lo que sí te quiero decir es que hoy en día una buena formación financiera no es un lujo, sino es una primera necesidad. Es decir, que tú te vayas formando día a día, que busques pues el cómo llevar de una mejor manera esta educación financiera, que busques libros, biografías, autores, que inviertas en los cursos de inteligencia financiera, que busques también un mentor o un coach que te diga el cómo lo hizo, que ya tenga esos resultados que tú estás buscando y sobre todo que desarrollemos esa mentalidad próspera para evidentemente tener una mejor relación pues con la parte del dinero. Pero ahora, ¿de dónde vienen esta parte de las creencias? Fue simplemente porque un día me levanté y dije, ¿sabes qué? Yo no merezco esto, eh, por casualidad apareció o aquí qué fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, yo te invito a que sí, en esta parte profundices y veas qué fue lo que escuchaste de pequeño, qué decían en la casa, cómo se manejaban las finanzas, cómo nuestra familia manejaban las finanzas, qué era lo que decían mis papás, mi familia respecto al dinero. Hoy en día, ¿qué es lo que dicen las personas más cercanas a mí, mi familia, mis amigos, mis conocidos, mis compañeros del trabajo? ¿Qué es lo que dicen acerca del dinero y cómo se relacionan con ellos? Porque déjame decirte una cosa, la mayor parte del tiempo nos centramos en los efectos
que en este caso sería el dinero. Es decir, pensamos que el trabajar más o el tener muchos trabajos va a hacer que generemos más dinero. Sin embargo, no nos estamos yendo a la parte de la causa, que en este caso sería la mentalidad. Y era lo que te comentaba. ¿Qué es lo que estás pensando tú acerca del dinero? El cómo puedes generarlo, si únicamente puedo generarlo de una manera o puedo tener muchas fuentes de ingreso. O sea, ¿cuál es la causa en realidad? Y que en este caso es justamente ese cambio de mentalidad. Ahora, ¿de dónde viene esa mentalidad o dónde la aprendimos? Yo sé que en algún momento nos dijeron la receta tradicional del éxito. ¿Y cuál fue esta receta? Es que vayas a la escuela, que saques buenas calificaciones, que estudies una carrera, busques un empleo que sea seguro, trabajes muchos años, 40, 45 más o menos, para poder ahorrar y entonces jubilarte, ¿no? Esta receta en algún punto a nuestros abuelos tal vez les funcionaba, pero hoy en día ya no es un hecho que realmente nos dé ese éxito que estamos buscando. Ya no es un hecho que nos dé esa libertad financiera. Y ahora, yo no digo que no se estudie una carrera, que no mandes a tus hijos a estudiar una carrera, porque incluso yo hoy me encuentro en ese proceso. Sin embargo, es el hecho de que hagamos conciencia que hoy en día una carrera no va a garantizar esa libertad financiera. Que sí, en efecto, es necesario una carrera. ¿Por qué? Porque te va a dar otras herramientas. Sin embargo, hoy en día, si nosotros estamos buscando esa libertad financiera, la carrera no es suficiente. ¿Por qué? Porque las personas salen de las universidades justo buscando ese empleo, buscando esas oportunidades. Sin embargo, salen de las universidades sabiendo más, pero con una paga que es muy deficiente. Y de verdad te invito a que veas cuánto le están pagando a un recién egresado. Si tienes el inglés, pues te ayuda un poquito más y tienes oportunidad de ganar un poquito más, pero no significa, una carrera no significa que realmente vayan a pagarte lo que tú mereces. Ahora, algo bien distinto sería si nos enseñaran esta ley del proceso. ¿Y cuál es esta ley del proceso? Es simplemente pensar, actuar y hablar como si fueras la persona que ya deseas, ¿no? Es el justo para conseguir algo, primero tienes que pensar y sentirte como si eso ya fuera real. Y entonces, yo te puedo decir que en este proyecto, aquí yo conocí lo que era la ley del proceso del ser, hacer y tener. Y entonces, si nosotros buscamos tener esa prosperidad, debemos pensar de una manera próspera, pensar y comportarnos como una persona próspera. Y si quieres tener unos mejores resultados mejores y diferentes, algo que debemos hacer es evidentemente las cosas distintas y cuestionarnos y trascender esas creencias que tenemos al día de hoy. Ahora, el resultado de pues de todo este proceso, de toda esta receta del éxito que nos han dicho allá afuera, que nos ha vendido el sistema tradicional, y que repito, no es que esté mal, sin embargo, depende totalmente de los valores que tú tengas, y en un momento voy a tocar ese punto. Entonces, esta receta tradicional de alguna manera nos hace caer en estos 3 roles económicos, que yo sé que también los hemos escuchado. ¿Y cuáles son estos 3 roles? El primero es que seas un empleado o que tengas o que percibas un salario. El segundo es el autoempleado o que seas autónomo. Y el número 3 es que seas un emprendedor o un empresario.
Y entonces, ahorita lo voy a explicar más a fondo. Y bueno, el número 1, que era el empleado o asalariado, que de hecho, pues la mayoría de nosotros pasamos por este rol. Y simplemente es que, pues aquí las personas se emplean en una empresa, ¿para qué? Para tener pues ese intercambio de tiempo por una nómina, por un dinero. Es decir, aquí las personas intercambian su esfuerzo, su tiempo, sus talentos por un ingreso, ¿no? Entonces, conocemos perfectamente las características de este rol. Es decir, las personas aquí tienen un jefe, tienen un horario, les pagan ya sea a la semana, quincenal o a la catorcena, y te dicen también cuándo puedes irte de vacaciones, si es que la carga de trabajo lo permite. Y bueno, algo aquí muy importante es que una persona que es empleado no puede hacerse rico. ¿Por qué? Porque su ingreso depende siempre de alguien más. Además de que su tiempo es limitado y así como la capacidad de generar más ingresos. Entonces, era lo que yo te comentaba anteriormente. Muchas veces se tiene el pensamiento de que para generar más dinero necesito trabajar más o necesito tener más empleos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que tu tiempo es limitado. Entonces, si tú tienes dos empleos, va a llegar el momento en que físicamente va a ser muy cansado y puede ser que estés generando un buen ingreso. Sin embargo, otra de las características es que este empleo no te pertenece, ¿no? Y entonces aquí tú me dirás, pero yo conozco a personas que ganan muy bien, que son empleados y ganan muy bien. Y sí, en efecto, hay personas que sus empleos les pagan excelente. Sin embargo, ese pago pues va de la mano con la responsabilidad que tienen. ¿Y qué sucede si llegan a equivocarse o si hay algo que pues de alguna manera sale mal o que simplemente la empresa decide que ya no eres, pues que muchas gracias por participar, pero ya no eres requerido? Entonces, aquí esta parte de la seguridad que uno está buscando en el empleo, pues desaparece. Por eso es que esta parte de la seguridad en un empleado va entre comillas. ¿Por qué? Por esta parte de que simplemente ese empleo no te pertenece o va a haber alguien que lo va a hacer por una menor paga. El segundo rol es el del autoempleado o de la persona que decide ser autónoma. Y entonces, de este lado tenemos a las personas que se cansaron de ser empleados y deciden pues emprender su pequeño negocio, crear su pequeño negocio. Y de este lado se encuentran las personas que tienen una tienda, una papelería, una ferretería, incluso las personas que son pues no sé qué, las personas que tienen una carrera, en efecto, que deciden emprender abrir su consultorio o y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que sí, en efecto, es una mejor opción. Sin embargo, aquí esta persona, el autoempleado, no depende de nadie más, sino de sí mismo. Es decir, aquí él pone todo su esfuerzo, todo su tiempo para que para que su pequeño negocio prospere, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que si ellos dejan de trabajar, se deja de generar ese ingreso. Es decir, si el médico no da consulta, pues no genera. Si la persona tiene una tienda y decide que no la abre por 2 días, pues en esos 2 días no generó ese ingreso. Y entonces aquí viene ese mayor riesgo. ¿Y cuál es ese riesgo? Pues es que esta persona siga pensando como un empleado y no pase a la parte del emprendedor.
¿Por qué? Porque el estar, de hecho, aquí como autoempleado es un paso antes para pasar al rol del emprendedor o del empresario. ¿Y qué es lo que sucede aquí? ¿O cuál es qué es lo que se diferencia del emprendedor? Que el emprendedor o el empresario va a tener un sistema el cual le va a proporcionar justo esa libertad de ingresos variables y sin límite. Entonces, por ese sistema es que el emprendedor va a poder, no va a depender de sí mismo. Y entonces aquí es cuando entra la parte del ser independiente, del disfrutar, de ponerte creativo y de servir a los demás. En esta parte de ser emprendedor o ser empresario es que tú desarrolles totalmente tu talento, tus habilidades y entonces las puedas ofrecer a los demás de una manera creativa. Y entonces aquí es la parte en donde dejas de perseguir el dinero. O sea, no se trata de tener un negocio simplemente por generar, simplemente que por tú ir por por el dinero, ¿no? No se trata únicamente de generar por generar, sino que tú hagas y tú construyas un proyecto que realmente sea memorable y puedas impactar a los demás y entonces puedas servir de esta manera y te haga a ti, te haga sonreír y te haga sentir muchísimo mejor. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esos tres roles? Recuerda que cada uno tiene sus valores, cada uno tiene objetivos diferentes y una mentalidad bien distinta. Sin embargo, ¿qué es lo que busca cada uno de ellos? El empleado, como te decía, lo que busca es un empleo mejor y la seguridad que ya dijimos que esa queda entre comillas, ¿no? El autoempleado va a buscar justamente esa autonomía, que no tenga alguien que le diga qué hacer y de alguna manera que toda esa responsabilidad recaiga en él. Es decir, si no lo hago yo, ¿quién más? Y el emprendedor, ¿qué es lo que va a buscar? Justamente busca las oportunidades y su libertad. Y entonces aquí era lo que te comentaba. Aquí es donde encontramos esa libertad financiera que, pues que de alguna manera estamos buscando. ¿Por qué? Porque aquí tú decides cómo gestionar tu tiempo, cómo gestionas tu trabajo, con quién quieres trabajar, cómo lo desarrollas. Esto ya depende totalmente de tus habilidades, de tu capacidad y de cómo lo vas a ir desarrollando. Y bueno, con base en estos tres roles, ahora yo te invito a hacerte estas tres preguntas. La primera es, ¿en qué rol se encuentran tus familiares y tus amistades? Y me vas a decir, ¿y por qué esta parte es importante? Es muy importante porque el lugar en donde nos desenvolvemos, en la atmósfera en la que nos encontremos, todos esos pensamientos que día a día escuchamos, evidentemente nos influyen. Entonces, si tú constantemente escuchas pues pensamientos que son de carencia, de que no hay, créeme que vas a estar reafirmando eso. Sin embargo, si tú te pasas del otro lado, en donde estás en una atmósfera pues de prosperidad, de abundancia, eso es lo que tú vas a estar reafirmando. Recuerda que todo afecta a todo. La segunda pregunta es, ¿en qué rol estás tú? Ahora, los roles, estos tres roles no son malos. Simplemente es como te mencionaba, ¿qué valores tienes tú y con cuáles son tus objetivos? ¿No? Entonces, en el rol que tú estés no está mal, todo lo contrario, sino simplemente es entender en qué, es entender si tú te encuentras al día de hoy
feliz en lo que estás haciendo. Y para esto viene esta tercera pregunta, ¿en cuál rol quisieras estar? Y aquí es donde te mencionaba, es cuando tú te haces totalmente responsable de lo que realmente quieres, te haces consciente y entonces, una vez que tú te haces consciente, vas a estar dispuesto a pagar el precio en cualquiera de estos 3 roles, ¿ok? Si tú decides quedarte en el rol del empleado, está bien. Si tú decides quedarte en el rol de ser de ser autónomo, también está bien. Sin embargo, si tú decides pasarte al rol del emprendedor, te vas a ser consciente de todo lo que tienes que hacer, cómo te tienes que desarrollar y toda esa mentalidad, ese cambio de mentalidad que vas a ir desarrollando. ¿Por qué? Porque si tú no has entendido que el trabajar y trabajar no te va a hacer rico, no te va a llevar tampoco a esta libertad financiera. Sin embargo, el cambiar de rol sí te va a llevar a esa parte que estés buscando de la libertad financiera. Ahora, yo quiero dejarte estas preguntas, que son 22 preguntas, de hecho, que yo te invito a que las respondas, que te des ese tiempo para responderlas, para pensarlas, de hecho, porque hay algunas que sí te van a despegar esos cables. Y te aconsejo que ahorita les tomes un screenshot, hagas una captura de pantalla de estas preguntas y me digan, por favor, si le puedo cambiar a la diapositiva. Voy a cambiar la diapositiva. Y esa es la segunda, para que le tomen, como les mencionaba, tomen ese screenshot y profundicen realmente si quieren esa libertad financiera y qué es lo que buscan a un mediano y a un largo plazo. Antes de terminar, yo les quiero dejar con esta frase que a mí realmente fue como muy contundente y dice así: es mucho mejor atreverse a grandes cosas, cosechar triunfos gloriosos, aún marcados por el fracaso, que aliarse con esos pobres espíritus que ni mucho ganan ni mucho sufren, porque habitan en la penumbra, donde ni la victoria ni la derrota se conocen. Theodore Roosevelt. Por mi parte sería todo. Espero que esta presentación les haya aportado. Y de hecho, esta es una capacitación que es en 2 partes. Esta fue la primera. La segunda es el cómo vamos a pasar a la parte del emprendedor, si es que si así se decide. Y pues muchísimas gracias por haberse conectado.